nuevos antecedentes respecto a lo que denunciaba este trabajador del Ministerio de Salud de la participación del ministro en una presunta fiesta o celebración ahí en el Ministerio, en el Departamento de Comunicaciones. Vamos al otro tema respectivo al Ministerio de Salud, y es que hoy fue informado que se han detectado en el país otros 10 casos de la variante Delta, casos que obviamente llegaron desde el extranjero, son viajeros que entraron al país entre el 30 de junio y el 3 de julio, que se dividen en 6 adultos y 4 menores, provenientes de Estados Unidos, Brasil, España y México. Ellos llegaron, obviamente traían su examen PCR negativo. Se les realizó el examen PCR en el aeropuerto y dieron positivo. Y ahí entonces se envió a la secuenciación genómica y se detectó entonces que son de variante Delta. Están todos ellos con aislamiento y vigilados, digamos, por la autoridad sanitaria respectiva. De eso habló hoy día la Seremi de la región metropolitana, Paula Labra. El día de ayer el ISP confirmó que son de la cepa Delta posterior a la secuenciación genómica que se realizó. Todas estas personas ingresaron por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, donde como requisito sabemos se exige un PCR negativo. Cumplían todos con este PCR negativo. Las personas que ingresan al país con menores de edad hacen aislamiento en su domicilio. Ellos actualmente se encuentran cumpliendo su aislamiento, estamos fiscalizando permanentemente que se esté cumpliendo y además hemos hecho visitas epidemiológicas a sus domicilios para hacer la investigación de contactos estrechos, testearlos y además verificar su estado de salud. Acá, Iván, hay algo que coincide con los otros casos que ya conocíamos de la variante Delta, que es el PCR negativo, pensando en un protocolo y una exigencia para llegar a nuestro país, porque nuevamente luego en el monitoreo se detecta que estas personas son positivas, y no tan solo eso, sino que efectivamente está con esta variante que sabemos que es mucho más agresiva, mucho más contagiante. Y otro aspecto a analizar es qué pasa con el cumplimiento y la fiscalización de esas cuarentenas cuando se les da la alternativa de cumplir en el hogar, porque ahí también recordemos lo ocurrido con el caso de la región del Maule, donde no se cumplió y finalmente se hicieron una serie de actividades que exponen a la población y que nuevamente ponen esta interrogante en torno a los protocolos en nuestro país. Sí, en 2 de los 3 casos que teníamos hasta el día de hoy de variante Delta no se había cumplido el aislamiento. Por eso hoy las autoridades hacían énfasis en que prácticamente había un punto fijo en aquellos casos donde se autorizaba el aislamiento en el domicilio, que son aquellos casos que viajan con menores de edad, se les permite hacer el aislamiento en su domicilio y hay prácticamente un punto fijo, ahí digamos, un personal de la autoridad sanitaria precisamente vigilando eso, que no incumplan esta medida, que no incumplan el confinamiento que deben tener durante 14 días. Eso es el hincapié que hicieron las autoridades pensando en lo que ocurrió con los otros casos. Y otro punto a destacar es que la autoridad sanitaria no ha explicitado qué tipo de autorización tenían ellos. Ya sabemos que salir del país uno necesita una autorización especial y bajo qué tipo de autorización se les entregó a ellos, porque estamos hablando de que incluso hay entre estos casos una familia. ¿Qué es lo que justifica que una familia completa o parte de ella viaje al extranjero y vuelva al país? Eso no lo ha explicado la autoridad. Y hay que además también dar a conocer esta cifra que es oficial de 60.000 viajes, por lo menos en el último reporte, y una solicitud que se hace a través de comisaría virtual. Entonces esto es importante porque ayer dábamos a conocer un sinfín de flexibilización en las medidas, en el plan paso a paso, sobre todo haciendo una distinción entre las personas vacunadas y las no vacunadas, pero con la certeza de las fronteras cerradas, pero cuando vemos esta gran cantidad de permisos y cuando no entendemos si efectivamente acá las razones humanitarias y razones bien específicas se están cumpliendo todos los protocolos o toda la seguridad en torno al tema, queda nuevamente en cuestión, Iván.
Es que ese es el gran temor que han planteado desde el primer minuto, que se dieran a conocer las nuevas medidas del plan paso a paso. Algunos expertos, ¿con qué poder de fiscalización cuenta la autoridad sanitaria para poder hacer frente a toda esta flexibilización? Porque claro, tenemos mucha gente que probablemente, tenemos más del 70% de la población objetivo que tiene las 2 vacunas y ha pasado sus 14 días y por lo tanto podría comenzar a moverse. Pero ¿qué capacidad de fiscalización hay sobre aquellos que no la tienen en la calle? Ya sabemos que la subsecretaria Paula Daza ayer explicaba que se van a reforzar los testeos en la frontera a propósito de las variantes que puedan entrar, pero hay serias dudas respecto a cómo se pueda fiscalizar finalmente. Sí, y recordemos que el propio ministro Enrique París hizo, podríamos decir, una reflexión en torno al tema y dijo que era algo que se debía revisar por esta cifra de la gran cantidad de personas que había viajado al extranjero, que había solicitado este permiso y que se le había entregado finalmente, y además también en un trámite que se hace a través de comisaría virtual, y eso es lo que se ha reportado también en estos casos que han llegado con esta variante Delta. Pero además acá hay nuevamente un punto que se pone en torno a los timings, porque ayer se dan a conocer estas medidas que podríamos decir que se esperaban, sobre todo por el proceso de vacunación, pero hoy nuevamente estamos preocupados, ¿no?, con estas 10 variantes Delta confirmadas en Chile. Sí, bueno, y es cosa de mirar al extranjero, algunos países que ya tienen circulación de la variante Delta, cómo han ido sumando los casos de contagio de COVID-19 y por lo tanto de allí viene este temor de la flexibilización, de las mayores libertades que van a tener las personas vacunadas para poder moverse en Chile. Se permite incluso a partir de la fase 2 los viajes interregionales. De ahí entonces que las dudas persisten, hay temor de lo que pueda pasar las próximas semanas y incluso los expertos hablan ya de un posible rebrote. Vamos a ver lo que dijo el ministro vocero Jaime Belolio respecto a esta reformulación del paso a paso y las críticas que ha habido. Hay ciertas actividades que han estado muy restringidas y que han sido severamente dañadas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la cultura. Por ejemplo, las que tienen que ver con el deporte y los gimnasios. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con la gastronomía, que tienen que ver con el turismo. Y para que ellas puedan significar hoy día una mayor reactivación y puedan generar los empleos que comúnmente hacen, necesitamos que todos nos cuidemos. Lo que se pregunta es que si es que acaso podría haber una sanción por incumplimiento de, por ejemplo, alguna de las medidas sanitarias, y eso le podría quitar el pase de movilidad. Eso es algo que obviamente se podría estudiar, pero no es parte de lo que hoy día esté en nuestras reglas. Lo último que decir, claro, si había un momento para poder redefinir aquellos permisos especiales para salir del país, era precisamente a propósito del nuevo plan paso a paso. Eso no ocurrió. Vamos a ver si en las próximas semanas las autoridades informan algún tipo de novedad al respecto. Perfecto. Muchísimas gracias por el reporte, Iván. Que estés muy bien.